En este video vamos a hablar de algunos ejercicios con el tema de funciones y los intervalos. Aquí nos consultan, primero nos presentan dos gráficas, la gráfica F, la gráfica G, y la pregunta directamente, la primera pregunta es, si R es el conjunto universo, ojo que cuando nos aclaran que hay un conjunto universo es porque posiblemente nos van a consultar el complemento. ¿Pero el complemento de quién? Del dominio de la función f. Vean, estos detallitos son importantes. Primero, que la pregunta es por complemento. Luego, el complemento del dominio. No nos están preguntando el dominio, sino el complemento del dominio. Y recuerden que también nos pueden preguntar por ámbito. Y además nos aclaran que es la función f. Y vea que tenemos dos funciones, f y g. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en todos los detalles. Para eso, primero, tenemos que ubicarnos en f, calcular su dominio, ¿verdad? Determinar cuál es el dominio y luego ver cuál es su complemento. Recuerden que el dominio es el análisis en el eje X de toda la función. Entonces, en este caso, la función la tenemos, fíjense, en dos partes. También noten con cuidado que aquí, tanto al inicio como al final, tenemos flecha. ¿Ok? Lo que quiere decir que es un intervalo, son intervalos al infinito. Si nosotros analizamos esta primera parte, a la izquierda el valor menor que tenemos es flecha, quiere decir que es infinito. O sea que viene de infinito y llega al 2 negativo. Esa es como la primera parte del dominio. Entonces vamos a poner aquí, dominio de la función f. De infinito negativo al 2 negativo cerrado. ¿Por qué ponemos esa parte cerrada? Vean aquí el punto relleno. Después hay un brinco, esta parte no la debemos de tomar en cuenta para el dominio y volvemos a retomar empezando aquí en el 1 positivo y va a terminar ¿en dónde? No termina en el 3, termina en flecha, o sea, hacia más infinito. Cuando un dominio o un ámbito se da en dos partes, formalmente deberíamos de poner que es la unión de esas dos partes, o sea que el dominio de esta función es esto unido con esto, pero analizado sobre el eje X. Ahora, ojo aquí que nos están preguntando por el complemento del dominio, el complemento de esto, o sea, lo que no está en este conjunto. ¿Cuál es el pedacito faltante de todo el recorrido de ese dominio en el conjunto de los números reales? Ya yo lo había mencionado anteriormente. Vean que el dominio está terminando la primera parte en 2 negativo y vuelve a arrancar en 1 positivo. Y hace un rato yo marqué este espacio vacío entre el 2 negativo y el 1. Esta parte es el complemento del dominio. Fíjense que este pedacito de acá es un intervalo que no es parte del dominio. Y la única opción que tenemos desde 2 negativo hasta 1 es la opción B. Y adicional, fíjense que los corchetes están abiertos. ¿Por qué? Porque el dominio, esta primera parte del dominio, termina encerrado. Y cuando vuelve a retomar, inicia también encerrado. Por lo tanto, el complemento sería desde 2 negativo abierto hasta el 1 positivo abierto. En este caso era suficiente con detectar de 2 negativo a 1, pero puede ser que las opciones traiga este mismo intervalo, solamente que con los extremos abiertos y otro con los extremos cerrados. Y eso haría la diferencia. Considere las siguientes gráficas de funciones. Tenemos nuevamente un ejercicio con la gráfica de f y la gráfica de g. Y nos preguntan por la intersección
de los ámbitos tanto de F como de G. Recuerden que la intersección es donde se da la coincidencia de los dos conjuntos, en este caso de los dos ámbitos. Entonces, recomendación para hacer este ejercicio. Primero, determinemos el ámbito de cada uno. Recuerden que el ámbito es el análisis de la función de todas sus imágenes, de todos los valores de y. Esta parte de acá, recuerden que es de abajo hacia arriba. Empieza en flecha, o sea, de infinito, y llega al 1 negativo. Y luego la gráfica vuelve a reiniciar aquí en el 2. Y no sabemos dónde acaba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra flecha. Entonces voy a reescribir lo que acabo de marcar ahí. El ámbito va a ser de infinito negativo a 1 negativo. Unido con, y vuelve a retomar del 2 en adelante. De 2 a más infinito. Entonces vuelvo a marcarlo aquí. No sabemos dónde arranca por la flecha y llega hasta el 1 negativo. Y luego le tenemos que unir del 2 en adelante. ¿Por qué? Porque también tenemos flecha, entonces no hay un final y en este caso tampoco había un inicio. Bueno, ese es el ámbito de F. Ahora vamos con el ámbito de G. La primera parte de la función G, vea que ambos empiezan, bueno, no hay flecha, no hay infinito. Quiere decir que está empezando aquí. Bueno, predomina el punto cerrado en este caso. Entonces, está empezando en 0 y está terminando en 2 la primera parte. Vea que aquí llega un punto. De 0 a 2 y luego se vuelve a retomar de 3 a más infinito. Entonces lo escribimos por acá. De 0 a 2, perdón, no va abierto, va cerrado. De 0 a 2, va cerrado por este de aquí, unido con el intervalo que va desde 3 hasta más infinito. Listo, ya tenemos los dos ámbitos. Ahora la cuestión es en cuáles valores coinciden esos dos conjuntos, en cuáles intervalos. Vea que en las opciones tenemos puros intervalos. Entonces, una recomendación de cómo hacerlo es ayudándonos con la representación gráfica. La representación gráfica nos ayuda mucho. La recta numérica. Y vamos a ir colocando los intervalos. Voy a colocar en color verde el primer ámbito, este de acá. Entonces, empieza en flecha, ¿verdad? En infinito y para en 1 negativo. Entonces sería de 1 negativo, relleno a infinito, unido con, y luego pegamos el brinco al 2. 1 negativo, 0, 1, 2. Más o menos por acá. Del 2 incluido, del 2 cerrado, a más infinito. Ahí tenemos en verde la representación de este ámbito de acá. Ahora en azul voy a poner este otro. De 0 a 2. Ok. Del 0 al 2. Lo voy a poner un poco más arriba. 0 relleno al 2 relleno. Ojo que hay una coincidencia ya. El 2 exactamente. Pero luego unido con del 3 en adelante. El 3 más o menos puede estar por aquí. Del 3 abierto. Ojo que no está incluido el 3, ¿verdad? En ese intervalo azul. Hacia más infinito. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es la intersección. ¿Dónde coincidieron esos dos ámbitos? Y esos dos ámbitos coincidieron exactamente en el 2. ¿Y dónde tenemos en las opciones el 2 así solito? Aquí. Y luego, ¿dónde se dio el resto de la coincidencia?
El resto de la coincidencia se dio del 3 en adelante, pero ojo, sin incluir específicamente al 3, por este detallito. Pero sí podemos verlo en términos generales, que es de aquí en adelante es donde están coincidiendo los otros intervalos. Por lo tanto, coincidió en el 2 y del 3 en adelante sin incluir el 3. Y ahí tenemos el intervalo que corresponde a la respuesta. Entonces vean qué interesante el ejercicio. Primero necesitábamos saber correctamente los ámbitos de cada una de las gráficas. Por lo tanto, hay que practicar bastante análisis gráfico. Más adelante hay mucho ejercicio de eso. Y luego, recordar el concepto de intersección. Y aquí nos pueden preguntar por cualquiera. Por unión, intersección o complemento. Considere la siguiente representación gráfica de la función g. Esa gráfica es la función g, y aquí la tenemos definida del conjunto A al conjunto B, donde aquí tenemos que interpretar que el conjunto A es el dominio de la función y B es el codominio de la función. Recuerden que para que una relación sea función, todos los valores del dominio tienen que relacionarse al menos una vez con elementos del codominio. Y de acuerdo a la representación gráfica nos están preguntando que si el 6 pertenece a B, que si el número 6 es parte de este codominio. Entonces, si esto es una función y yo conozco su ámbito, el ámbito son valores que están en el codominio. Analicemos el ámbito de esta función. El ámbito es todo el análisis de abajo hacia arriba, los valores de y. ¿Cuál es la parte más baja o el valor más bajo de esta función en y? No es el 1 negativo. Ojo que aquí tenemos una flecha. Eso significa que el valor más bajo de y no sabemos cuál es. Entonces el recorrido empieza desde lo más abajo. Nos llegamos a topar con este 1 negativo y vean lo que pasa aquí. Sigue directamente hacia arriba. Quiere decir que el ámbito o todos los valores de y involucrados en esta función son infinitos. Desde menos infinito hasta más infinito. Piensen en el recorrido de abajo hacia arriba. Quiere decir que si el ámbito de esta función es el conjunto de los números reales, si el 6 es parte del ámbito, es obvio que el 6 es parte del codominio. Porque por aquí tenemos al valor de 6, que estaría, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaría, digamos, por acá. Y está relacionándose con alguien de esta gráfica que es infinita. Entonces es un valor que sí pertenece a ese codominio. Y la segunda pregunta es como lo contrario, pero ahora es en conjunto. Que si estos 4 valores están incluidos en A, y A es el dominio. O sea, el 3 negativo es parte del dominio, el 1 negativo es parte del dominio, y así con el 1 y con el 2. ¿Cuál es el dominio de esta función? Ahora el análisis hay que hacerlo de izquierda a derecha. Y el dominio va a ser, ojo que aquí tenemos una primera parte, del 3 negativo hacia atrás. Y después se retoma aquí donde vemos el 1 negativo, pero no es el 1 negativo, es el 0, porque estamos analizando en X. Del 0 en adelante. O sea, toda esa parte que está marcada ahí es el dominio. Si lo tuviéramos que escribir, de menos infinito a 3 negativo, unido con de 0, acá, ¿verdad? De 0 a más infinito. Entonces, busquemos en la parte que está marcada. El 3 negativo, si el 3 negativo es parte de. El 1 negativo está por aquí más o menos. Bueno, como por acá. Y ya el 1 negativo no es parte de los valores de X de esa gráfica. El 1 sí, y el 2 sí, porque el 1 está por acá. ¿Ve? Ese sí. El 2 también.
El primero que nos dieron, el 3 negativo, sí. Pero hay un valor, que es el 1 negativo, que no es parte de los valores de x. ¿Y sabe por qué lo pusieron? Por este 1 negativo de acá, para confundir. Pero este 1 negativo es el que está ubicado aquí, en el eje x. Por lo tanto, por un valor, ya tenemos que decir que ese conjunto no está incluido en A, que A es el dominio y son todos los valores de x. Por lo tanto, verdadera, solamente la 1. Considere las siguientes gráficas de funciones. Bueno, en este caso tenemos la función f. Tenemos una gráfica, es una función f en dos partes, vean acá. Y nos preguntan por el complemento del dominio de la función f. El complemento es lo que no está en el dominio respecto al conjunto universo, que sería el conjunto de los números reales. Ok, primero debemos de tener claro quién es el dominio. Y el dominio es el conjunto de preimágenes, todos los valores de x que son parte de esas gráficas, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte va del 3 negativo hasta el 1. Voy a marcarlo aquí o voy a resaltarlo porque nos va a servir ahora. De 3 negativo al 1. Y la segunda parte es del 2 positivo hasta el 4. No, hasta infinito. ¿Por qué sé yo que es hasta infinito? Por esta flecha de acá, que se va abriendo poco a poco. Entonces, eso que tenemos marcado ahí es el dominio. Voy a escribirlo. El dominio va a ser entonces del 3 negativo cerrado al 1 abierto, unido, y vuelve a retomar desde el 2 abierto hasta infinito. Pero ahora lo que nos compete es el complemento. Y el complemento se los voy a marcar por acá. En la gráfica es muy fácil ver el complemento. Porque el complemento sería del 3 negativo hacia atrás y entre el 1 y el 2. Eso es lo que hace falta. ¿Ok? Pero hay dos intervalos, casualmente, del 3 negativo hacia atrás y entre el 1 y el 2. Véanos aquí. La diferencia está en el abierto y el cerrado de los extremos. Pero ya con esta respuesta aquí es muy fácil. Porque si yo sé que el complemento es del 3 negativo hacia atrás, entonces veámoslo aquí. Voy a tratar de combinar aquí la parte como gráfica. Si mi dominio es del 3 negativo al 1 negativo, su complemento va a ser del 3 negativo abierto hacia el infinito negativo o hacia atrás. Eso es parte del complemento. Ve que se complementan aquí esta parte, el abierto y el cerrado. Y luego, el pedacito faltante, si el dominio termina en 1 abierto y arranca en 2 abierto, su complemento va a ser de 1 a 2, pero cerrado. Esto en verde sería el complemento y sería lo que nosotros estamos buscando, que se pudo haber visto aquí, como les decía. Si el dominio empezó en 3 negativo cerrado, su complemento es del 3 negativo hacia atrás, pero 3 negativo abierto. Ya con solo eso, ya ubicábamos la respuesta. O la otra parte, si aquí están en el dominio abierto, en su complemento de 1 a 2 tenía que ser con los extremos cerrados o incluyendo el 1 y el 2. Entonces la opción es la D. Considere las siguientes gráficas de funciones. Bueno, inicialmente tenemos acá a la función f, que es esta gráfica que tenemos aquí. Es ahí en dos partes. Y lo que nos preguntan es si h, y ojo que h no la tenemos ahí, ¿verdad? No la están mencionando. Es una función tal que su dominio es, ok, un dominio que no tenemos.
¿Qué es ese dominio? Es la intersección del dominio de F, que sí la tenemos, con este otro conjunto, que nos lo están poniendo ahí en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, el dominio de H corresponde a... Ojo que la pregunta es por el dominio de H. Nosotros no tenemos a H en este momento, gráficamente por lo menos. Solamente nos dicen que H es una función tal que su dominio, y aquí es donde tenemos que sacar ese dominio que nos preguntan. De la intersección del dominio de F, o sea, el dominio de esta función, intersecado con este conjunto. Entonces tenemos que empezar por sacar el dominio de esta función. Y el dominio de F, que ya lo habíamos conversado en el ejercicio anterior, corresponde a todo el recorrido que hace la función en el eje X. O sea, desde el 3 negativo hasta el 1, que corresponde a esto. Y luego del 2 en adelante. ¿Por qué al infinito? Por esta flecha. Entonces, aquí como para tenerlo bien marcado, ese es el dominio. Ahora pongámoslo con detalle. El dominio de la función f es desde 3 negativo cerrado hasta 1 positivo abierto, unido con el intervalo desde 2 abierto hasta más infinito. Ese es el dominio. Ya tenemos, digamos que, identificada esta parte. Pero lo que nos están pidiendo es la intersección de este dominio con este conjunto. Y este conjunto es un intervalo donde tenemos un inicio y un final. No es un intervalo al infinito, sino que es un intervalo, y lo voy a escribir aquí a la par simplemente. Es un intervalo que va desde 7 negativo, ojo, 7 negativo abierto, hasta 5 positivo también abierto. Recuerden que cuando nosotros tenemos esta representación y la lectura de nosotros es: los valores del intervalo son mayores que 7 negativo y menores que 5 positivo. Cuando uno dice mayor o menor estricto, entonces van abiertos. O dicho de una manera más básica, si lleva rayita aquí menor igual, mayor igual, los extremos van cerrados. Pero como no lleva la rayita, los extremos van abiertos. Es otra manera de decirlo. Ok, ya tenemos entonces ambas cosas. Tenemos el dominio de la función f y tenemos al intervalo que nos dio el ejercicio. Y ahora vamos a sacar la intersección de ellos dos. Para que la intersección quede muchísimo más claro, mi recomendación es hacer una recta numérica. Y vamos a plasmar ambos conjuntos, ¿verdad? Este dominio con este intervalo para ver dónde se da la intersección. Entonces voy primero con el dominio. Sería de 3 negativo a 1. Bueno, ahí ustedes más o menos harían el cálculo. Saben que por aquí está el 0. Entonces ya lo que sigue es tratar de hacerlo lo mejor posible. En que, bueno, 3 negativo, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. De 3 negativo a 1 positivo sería por acá. Entonces tenemos aquí esta primera parte. Ok. Esto es esto. De 3 negativo a 1. Vean el cerrado y el abierto. Unido con, y ahora sigue de 2 abierto en adelante. El 2 está inmediatamente por acá. Del 2 abierto hacia más infinito. Ya tenemos esto. Ahora tenemos que plasmar esto. Y voy a hacerlo de otro color. Verde. De 7 negativo a 5 positivo. Lo que yo tengo certeza es que este 7 negativo
está por aquí y que este 5 positivo está después del 2. Entonces no es un intervalo tan complicado de ubicar, por lo menos para que su aproximación sea correcta. De 7 negativo a 5 positivo. Y lo voy a hacer simplemente pues a un nivel diferente del color azul, para que no se revuelvan tanto. Ahí está. Ya con eso tenemos bien la idea. Espero que no se vea tan mal. De 7 negativo abierto a 5 positivo también abierto. Y aquí lo que tenemos que preguntarnos es ¿dónde se da la intersección? La intersección es la coincidencia de puntos en ambos. ¿Dónde coinciden elementos de ambos conjuntos? Pues bueno, donde veamos doble línea. O sea, del 3 negativo al 1 y del 2 al 5. Ahí es donde está la intersección. Del 3 negativo al 1 y del 2 al 5. Revisen a ver si hay alguna opción que sea en términos generales esa. Y sí, solo hay una opción. Del 3 negativo al 1 y del 2 al 5. Sin necesidad de detallar tanto el abierto y el cerrado, en este caso ya encontramos la respuesta. Ahora, ¿por qué quedan así? ¿Por qué solamente el 3 es cerrado y los otros elementos, los otros extremos son abiertos? Porque cuando nosotros buscamos aquí la coincidencia, okay, aquí está del 3 negativo al 1. Ojo que el 3 negativo es cerrado, cerrado. Y el 1 abierto, cerrado. Entonces va a quedar abierto. No hay coincidencia en que los dos puntos estén incluidos, como aquí. Se incluye el 3 negativo en ambos. Por eso va cerrado. Pero el 1, aquí no está incluido. Aquí sí. Entonces se deja abierto. Y lo mismo va a pasar con el 2. ¿Qué pasa con el 2? No se incluye, sí se incluye. Sigue abierto. ¿Qué pasa con el 5? No, sí se incluye, no se incluye. Para que estos extremos sean cerrados, la intersección, ese valor tiene que estar en ambos conjuntos. Recuerden que aquí, aunque no se vea resaltado, esto es un punto de un valor que sí es parte de ese intervalo. Entonces, este es el único extremo de todos los que involucraban la respuesta donde sí tenemos que incluir al valor. Pero tal vez me extendí mucho. En este caso lo único que había que detectar era eso. ¿Dónde se dio la coincidencia? Se dio del 3 negativo al 1 y luego del 2 al 5. Ya con eso era más que suficiente. Considere las siguientes gráficas de funciones f y g. Ok, aquí partimos para dos preguntas. Primero veamos a ver qué hay. Gráfica de f, gráfica de g. Ahí tenemos unas par de gráficas básicas, cada una de ellas con sus dos partes. Y lo que hay que confirmar es que el ámbito de f, o sea de la primera gráfica, es este intervalo, del 0 al 1, unido con el intervalo del 2 al 3, todos los extremos incluidos o rellenos. Entonces recuerden que el ámbito se analiza con los valores de y, son las imágenes. Entonces el análisis hay que hacerlo, ¿no? La función está empezando de aquí, de abajo para arriba, está empezando en ese valor y termina aquí la primera parte, para luego brincar de este valor a este valor. O sea, del 0 al 1, ojo, relleno, relleno. Vamos bien, del 0 al 1 incluido. Y luego empieza en el 2, incluido también. ¿Y dónde termina? En el 3, incluido también. Por lo tanto, este intervalo que tenemos acá es correcto. El ámbito de f es el subconjunto formado por la unión del 0 al 1 y luego del 2 al 3. Y ahora vamos con el dominio, pero el dominio de
G, o sea, de esta de aquí. Y el dominio es de izquierda a derecha. El dominio es el análisis completo de la función en X. Entonces, si aquí empieza, ¿dónde está empezando el dominio? En 3 negativo. De 3 negativo al 1 negativo. Y luego pegamos el brinco del 2 al 6. Pero ojo, mucho ojo. Hay que ponerle cuidado a los extremos. Lo que aquí dice es que ambos extremos, o sea, todos los extremos de los dos intervalos son valores que están incluidos en el dominio. ¿Lo ven? 3 negativo cerrado a 1 negativo cerrado. De 2 cerrado a 6 cerrado. Pero cuando venimos aquí a la gráfica, es cierto, del 3 negativo al 1 negativo. Y del 2 al 6. Pero el 3 negativo está incluido. El 1 negativo está incluido. Aquí vamos bien. Pero cuando llegamos a esto, ya en este momento hay un detalle. En la gráfica me están diciendo que el 2 no es parte del dominio. Es un extremo que no está incluido. Pueden imaginarse que el primer valor de esta partecita de acá es un valor después del 2 exacto. Imagínense un 2,000001, tal vez más pequeño, el decimal, pero hay que pensar después del 2. Propiamente el 2 no está incluido. Entonces que aquí diga 2 sin relleno, o sea 2 abierto, y aquí diga 2 cerrado, ya es suficiente para decir que el dominio de G no es exactamente ese, por un valor, por este 2 que no está incluido. Por lo tanto, la que es verdadera es opción C, solo la 1. Y ahora la segunda pregunta con las mismas gráficas. Tenemos a la función f, la función g, pero ojo que la redacción del ejercicio nos dice, si se define una función h, o sea, una función del que no tenemos nada, tal que su dominio, me están hablando de h, ¿verdad? Que el dominio de h es igual que, y aquí es donde viene lo que hay que analizar, el complemento del conjunto que conforma el ámbito de G. O sea, el complemento del ámbito de G. Hay que trabajar aquí. Entonces, primero hay que tener el ámbito de G. Vamos a escribirlo por acá. El ámbito de la función G. Para luego sacarle su complemento. Y esa va a ser nuestra respuesta. El ámbito de G, recuerden que el ámbito es el análisis de abajo hacia arriba con los valores del eje Y. Veamos dónde empieza la función. La función está empezando tanto aquí como acá. Se está empezando en el mismo valor, en el 1. Y el 1 incluido por culpa de este puntito de acá, ¿verdad? No por este, sino del 1 incluido. ¿Y dónde acaba? ¿Acaba en el 2? No. Acaba de este lado, pero de este lado todavía sigue. ¿Dónde termina? En el 3. Entonces, repasando, el ámbito es, o todas las imágenes van desde el 1 incluido al 3 incluido. Incluido por este y el 3 incluido por este de acá. Entonces vamos a anotarlo. Del 1 cerrado al 3 cerrado. Ya tenemos el ámbito. ¿Y ahora qué sigue? El complemento. El complemento es lo que no está aquí respecto al conjunto universo, que sería el conjunto de los números reales. Siempre que nos pregunten complemento, a no ser de que nos indiquen otra cosa, estamos hablando respecto al conjunto de los números reales. Ese sería nuestro conjunto universo. Entonces, si este es nuestro ámbito, quiere decir que su complemento es del 1 hacia atrás y del 3 en adelante. ¿Ok? Pero no solamente es decir del 1 hacia atrás y el 3 en adelante. Hay que definirse abierto o cerrado. Los extremos. Ahora ustedes dirán, no está tan difícil. Si aquí dice que es 1 cerrado, quiere decir que el complemento es 1 abierto. Y es cierto. Y si ahí dice que el 3 es cerrado, quiere decir que su complemento va a ser
del 3 abierto en adelante. Eso que están viendo ustedes ahí es el análisis que hay que hacer. Y bueno, igualmente solo había una opción que decía de infinito a 1 y después de 3 a infinito. La diferencia era el signo. Pero ya con solo haber captado que era del 1 hacia atrás y del 3 en adelante, era suficiente para marcar lo correcto, que es la opción B. Otra técnica puede ser que ustedes se dibujen, en este caso el ámbito, de 1 a 3. Relleno, relleno. Este es nuestro ámbito. ¿Y el complemento cuál sería? Del 1 abierto hacia atrás. Es prácticamente lo que les dije ahora, pero un poco más ordenado. Y del 3 abierto en adelante. ¿Y cómo son los intervalos? De infinito negativo al 1 abierto y del 3 abierto a más infinito. Y esto es lo que nosotros marcamos por acá. Entonces cuidado con estas preguntas donde nos hablan de una función nueva y nos preguntan algo que es igual a ¿qué? A una operación de intervalos, unión, intersección o complemento. Entonces hay que estudiarse, hay que manejar bien las operaciones con intervalos y el análisis gráfico de dominio y ámbito en funciones.